Amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino. Ale no está, así que estamos en esta posición haciéndole el aguante y con todo el equipo de Animales Sueltos. ¿Cómo andamos? Empiezo con las damas. Bien. ¿Romy, bien? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Bueno, sí. Bueno, ¿cómo se puede, no? ¿Cómo se puede? Sí. Dani, Tato, ¿cómo Fer, estamos? querido. Todo bien. Muy bien, por Bueno, suerte. vamos a remar esta noche. Pancho Olivera nos mucho. visita, gracias, Pancho. Gracias a ustedes. Por venir. Y también está Manuel Romero Victorica, gracias por venir hoy. Mucho para hablar con lo que salió de Lago Marcino y Rosendo Fraga, gracias. No, gracias por Rosendo, invitarme. Como siempre, un placer. Estamos terminando todos medio cansados el año, Sí. pero qué semanita, ¿eh? No nos dan respiro ni en política ni en materia judicial. Comodoro Pi está que arde, el Parlamento también está que arde, cerrando un año de mucho trabajo, sobre todo el último trimestre. Pero hoy de todo, con una nota exclusiva a Lázaro Báez, que También. le dio a Luis Gasulla, nuestro compañero y colega de Infobae, muy buena, la vamos a repasar después, pero el impacto también de lo de Lago Marcino, ¿no, Romy? Sí, se esperaba, lo que se esperaba era la fecha. A mí me sorprendió Lago Marcino en este estilo que tiene históricamente y donde el juez que llamativamente se lo marca, esto de victimizarse, cuenta que se enteró de esto en una entrevista, mientras estaba al aire, en una nota. Lago Marcino sabía, le faltaba la fecha, era hoy o era mañana. Todos, Dani, creo que también estábamos manejando la misma información. No había muchas posibilidades de que no terminase procesado. Sí toma una determinación importante Ercolini, que es que lo procesa como partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas, pero no lo detiene. Entiende que la pulsera electrónica, el hecho de que no se pueda mover más de 100 metros del radio de su casa, la inhibición de los bienes, el embargo, salvo creo que la cuenta sueldo, son suficientes como para garantizar que llegue a juicio y que Hoy, no se sabe escape. que hoy a mí me llamó la atención, a la mañana todavía no había salido Lago Marcino, obviamente, pero ya estaba empezando a dar entrevistas. Hoy a la mañana en América, Lago Marcino Con dijo, Laje estuvo. con Laje estuvo con Antonio, dijo, no tengo miedo, tengo terror de ir preso. Sí. O sea que ya sabía cómo venía la mano, pero lo que todavía no tenían claro si iba a ser con prisión preventiva o no. Pero es que ya en el momento donde Ercolini decide lo de la pulsera que le funcionó, este monitoreo electrónico que te acordás adelantamos acá, que había sido, digamos, una decisión bastante cuestionada, pero Ercolini se había puesto muy firme respecto de no seguir el tema de la prisión preventiva y manejarlo de esta manera. Para él hay sobradas muestras y lo dice de manera muy contundente en el fallo, que es muy interesante. No le cree una palabra. Si yo te tengo que traducir el tecnicismo, y acá está el doctor, pero digamos, el tecnicismo de lo que es el fallo de 600 y pico de páginas, a lo que dices no le cree una palabra, no Está le bien, pero cree... el tema del encarcelamiento, porque a ver, es inexplicable porque hay gente que está presa en la Argentina procesada por delitos de corrupción que antes por los cuales antes no iban presos, y ahora un tipo procesado por participar de un asesinato no va preso. Es un delito de sangre. De un asesinato a un fiscal, ¿no? Al que sea. Vos vas a la provincia de Buenos Aires, a las cárceles, todos los presos por homicidio en situación de procesamiento están todos presos. No hay, viste que le ponen ahora la tobillera, la pulsera. Evidentemente tienen que ordenar el tema de las prisiones preventivas porque da la sensación de que los jueces hacen lo que se les canta. Hay una preocupación del gobierno con el tema. Y lo marcábamos el otro día en la entrevista que dio Mauricio Macri cuando él marcaba la diferencia que tenía políticamente con el tema de la resolución. Están preocupados en el gobierno. Igual, porque perdóname, con la última Tato. ola de detenciones, Sí. a partir de la detención de Vudú, en el gobierno se dieron cuenta que los jueces están teniendo una discrecionalidad a la hora de decidir quién va preso y quién no, que antes no tenían, o por lo menos que está empezando a asustarlos a ellos. El gobierno al va propio a gobierno. circunscribir esta discrecionalidad a partir de un proyecto que están elaborando, que lo está haciendo el ministro de Justicia, Germán Garabano, para que no sea tan caprichoso esto de poder residual, porque poder residual termina siendo cualquier cosa y entonces van a delimitar un poco de qué se trata. Pero déjame simplemente decirte de Lago Marcino, vos decías, no tiene miedo, tiene terror de ir preso. Yo creo que tiene terror en general, porque no nos olvidemos que es la persona que planta el arma amiga, así la llama el juez, porque necesitas un arma amiga para poder armar la escena del suicidio, si no nos explica cómo esa arma estaba ahí, que es la última persona que lo ve a Nisman con vida. Y él tiene que explicar, a ver, no hay duda, me parece, a esta altura del expediente, tramitándose en el fuero federal, de que Lago Marcino sabe quién le dijo tomá y lleva este arma. Tomá y dale este arma. Y el juez lo resalta en el fallo. Todo el tiempo lo está resaltando. Dani, lo hablábamos antes. Vos decís, además el juez atacó al gobierno de Cristina Kirchner en el tema del encubrimiento. Sí, Romy contaba recién el procesamiento de Lago Marcino, Sí. el procesamiento de los custodios. 4. 4 custodios por encubrimiento del asesinato de Nisman.
pero en esta extensa resolución hay una parte donde el juez sospecha que el gobierno de Cristina Kirchner participó del encubrimiento y hace una serie de enumeraciones. Primero, ¿por qué la prefectura hizo la denuncia aquella noche, el 18 de enero del año 2015, en la justicia penal ordinaria y no en un juzgado federal? Porque era un fiscal federal que estaba investigando un delito federal. Dice, ¿por qué Cristina, 24 horas después, en una carta pública, dijo que en Facebook, había... en la primera definición. En Facebook. Porque el juez lo aclara, que en la primera dijo que había sido un suicidio, después se rectificó, dijo que había sido un asesinato. Y que sospechaba de Lago Marcino también. Exactamente. ¿Por qué una serie de funcionarios salieron a desprestigiar públicamente la imagen privada y pública de Nisman, entre ellos Aníbal Fernández? Entonces, él dice que todo eso, enganchado con... ¿Por qué el rol de Lago Marcino es importante, Fer? Porque no es solamente entregar el arma amiga, también lo que hizo, dice, dio información privilegiada a los sicarios, que todavía no están identificados, sobre los movimientos del fiscal. Dani, escúchame, Sí. Lago Marcino, fíjense, ahora después le voy a preguntar igual a Manuel Romero Victórica también si la querella recibió mucho más de lo que pensaba recibir de la justicia, pero en instante lo va a contestar. Pero fíjense Lago Marcino, que además se entera de que lo procesan en una nota, en una entrevista. Hoy habló por todos los medios desde temprano, pero se entera hablando con los periodistas. Escuchen lo que decía Lago Marcino. Era esperable, imaginamos que esto iba a pasar. Vamos a ver si apelamos o no apelamos. Vos decías que tenías terror de quedar involucrado en la causa. Bueno, de esta manera... Terror de ir preso. De ir preso. Bueno, Sí. ahora sos partícipe en eso. Imputado en eso. Bueno, veremos cómo lo resolvemos. ¿Temés que ir preso o con la tobillera está bien? Yo creo que tengo miedo que se haga una justicia, obvio. ¿Por qué crees que se va a cometer una injusticia? Porque ya el hecho de haberme procesado es una injusticia. ¿Sabías que Pero bueno, era una chance. se embargaron en 15 millones de pesos? Sí, no tengo tanto, pero sí. ¿Vos pensás, Diego, que con la tobillera ya es suficiente? ¿Temés que ahora pida la detención? Evidentemente para la justicia es suficiente. ¿Crees que hay algún interés detrás de esto? No. ¿Cuál es tu sensación hoy en día? ¿Estás con miedo? ¿Estás con angustia? ¿Qué es lo que te recorre el cuerpo, el corazón, la mente en este momento? Y estoy como siempre, estoy muy nervioso, muy tenso, pero creo que tarde o temprano esto se va a resolver. ¿Van a apelar esto? ¿Van a apelar? Calculo que no. Esto decía Lago Marcino, ¿no? Salía de la entrevista en Crónica que había dado minutos después del procesamiento. Manuel, ¿vos creés que la justicia dio todo lo que podía dar sobre este tema o esperabas que fuera más allá? ¿Vos creés que el tema de la tobillera es suficiente? Lo cierto es que nuestra Constitución y nuestro Código Procesal rige el principio de inocencia. El principio de inocencia es para todos y admite solamente dos excepciones, que es el riesgo de fuga, o sea, sustraerse a la acción de la justicia, y entorpecer la investigación, lo que también llamamos el riesgo procesal. La jurisprudencia venía hasta hace muy poco tiempo manteniendo estas dos columnas muy firmes, y en tanto y en cuanto vos no te apartaras de ellos, la verdad que la gente debe permanecer en libertad hasta tanto tenga una condena firme, porque si no, corremos el riesgo... O sea, para vos está bien que Lago Marcino esté libre. Digamos, encuadrado como está encuadrado, pero libre. Yo tengo que... A ver, yo en este Libre caso no soy, está, yo en tiene este caso soy restringida apoderado... la movilidad, en la este caso libertad soy la tiene soy representante de las hijas de Nisman y de la doctora Arroyo Salgado, con quien hablé hoy. Y cuando justamente tocamos este tema, ella me hizo un comentario muy especial. Ella me dijo, yo no busco venganza. Lo que el juez diga está bien, porque lo que teníamos que preguntarle como sus abogados es si sale con prisión preventiva o no sale con prisión preventiva, ¿qué hacemos? ¿Apelamos, no apelamos? Y las instrucciones que nos pidió que cumplamos, o por lo menos siempre las cosas las conversamos, pero... O sea, ustedes no van a apelar esto. En principio te diría que no vamos a apelar, esto es muy reciente, tuvimos muy poco tiempo para leer de corrido, como todos. Sí, en mi caso mi teléfono no dejó de sonar desde que salió esa resolución, así que me resultó más difícil que a muchos leer la resolución, y son 600 páginas, pero en cuanto a lo puntual, hay que reconocer algo, y lo reconocimos antes cuando se dispuso la medida al convocarlo a prestar declaración indagatoria. Lo cierto es que siempre estuvo sometido a proceso, lo cierto es que tiene custodia, la tobillera que tiene también no le da demasiada movilidad, puede moverse
no sé si son 100 metros, sí. y ya tiene... O sea, la restricción que tiene hasta ahora les parece suficiente a ustedes. Digamos que sí. Pero permíteme una cosa, la apelación en este procesamiento de Lago Marcino puede derribar un castillo de naipes enorme. ¿Por qué? Porque hoy tuvimos una resolución de un juez de instrucción. La Cámara de Apelaciones es la misma que de la causa del pacto con Irán, es decir, es la misma causa que interviene en el tema del encubrimiento donde Cristina Kirchner tiene un procesamiento firme por encubrir el pacto con Irán, dicen los jueces y la Cámara. Una de las justificaciones por las cuales también la Cámara ratificó la prisión preventiva que Cristina no cumple por tener fueros de senadora, ¿sabes qué, Fernando? Es precisamente la causa de la muerte de Nisman. Entonces, si alguien ahora, desde esta causa, de la causa del crimen de Nisman, apela... ¿Es un dominó, decís vos? Claro, ¿qué va a hacer la Cámara? Porque la Cámara dijo en el pacto con Irán, ojo, este señor Timerman, Delía, Esteche, tienen que quedar presos porque pueden afectar a la causa. Esto puede ser realmente... Perdóname. Sí. Lo que hizo la Cámara ahí fue hacer una extensión del riesgo procesal, teniendo en cuenta que habría una organización. Acá también se podría haber hecho, pero a ver, es un poco lo que hablábamos fuera de cámara con Tato. No hay un criterio unificado de los jueces de lo que es el riesgo procesal. Y además, en el fallo de la Cámara, en el llamado, la doctrina Irursum, es para un caso puntual. Y lo dice el propio fallo. No es que desde ahora en adelante, cuando haya determinado riesgo procesal, la gente va detenida. Es para Río Turbio, porque para las maniobras. Claro, las causas penales, cada una se tiene que analizar dentro del todo el plexo probatorio que tiene cada caso. Sí. Entonces no se puede establecer, salvo que se modificara la ley procesal y se establecieran pautas concretas, generales. Que van a tener que hacer eso. Bueno, que si se dan, sí tendrán que ser aplicadas. El mensaje es esquizofrénico. No se sabe cuándo alguien tiene que ir preso y cuándo no. Pero perdón, no es solamente en este país, Tato, porque no nos creamos que siempre somos en Argentina donde pasan las cosas espantosas. Esto pasa en muchos países del mundo. La diferencia de criterios. Y sí, por supuesto, porque a ver, porque el derecho 2 más 2 no da siempre 4, Manuel, como en la está pasando matemática. que hay una diferencia de criterio muy concreta ahora, es verdad, con interpretación política completamente diferente, de un lado la General Paz y del otro lado la General Paz. Sí, a ver, yo quería apuntar a lo que vos marcabas. marcabas. También hay un tema de libertad de expresión. Guarda. ¿Cómo es eso? Sí, los jueces antes tienen ahora una libertad que antes no tenían. ¿Cómo antes no tenían? Sí, antes no tenían. ¿Cuándo no tenían libertad? En el gobierno anterior. ¿Y por qué no renunciaron? Eso preguntáselo a ellos, no me lo preguntes a mí. Bueno, pero eso yo te estoy diciendo, se nota a quienes ejercen la profesión que los jueces no tienen la misma libertad que antes. Bueno, que ahora tienen mucho más libertad. Entonces, capaz que cuando se va al macrismo descubren que también tienen libertad y digo, es una locura. Estamos naturalizando que tenemos jueces que se mueven de acuerdo al tiempo político. Porque no puede... Perdón, no sé qué dijo. Naturalizando que los jueces se mueven de acuerdo al tiempo político. Y la verdad que es una locura eso. Yo no te diría que se mueven en cuanto al tiempo político. Digo, hay distintas libertades de expresarse, porque yo lo he visto a ustedes también decir lo mismo con relación a su profesión. No, está bien, pero ¿sabés qué pasa? Sí, pero que nuestra profesión no condena a alguien y lo mete preso. Digamos, los jueces federales, sobre todo, tienen el poder sobre la libertad y el patrimonio de todas las personas. Estamos de acuerdo. Lo cual es, digamos, tiene un poder terrible. No, hay algo que no quiero dejar de decir, porque me parece que si no sería muy hipócrita, que ahora estamos todos rasgándonos las vestiduras, y está el kirchnerismo rasgándose las vestiduras por las prisiones preventivas, cuando el 60% o más, creo, de los presos de las cárceles bonaerenses tienen prisión preventiva. ¿Y quién está discutiendo? Además, además está en el código. Y en delitos de sangre están todos presos. Bueno, pero además está en el código la prisión preventiva. No saquemos la prisión preventiva del código. No son Lázaro, no son Debido, no son Manzanares, no son Gadino, no importa, digamos, no son todos estos tipos. Y entonces estos tipos sí nos importan de un lado y del otro, nos sentamos a discutir si tienen que estar o no presos. Y el 60% que ya cumplió en exceso la prisión preventiva y no le importa a nadie, porque tienen defensores oficiales que son buenísimos, pero que no llegan a ver todas esas causas. Volvemos a lo que cuento siempre de Zaffaroni en la facultad. Zaffaroni explica y dice, van presos nada más que, y repito lo que dice, ¿no? Van presos nada más que los boludos y los pobres. Los pobres porque no tienen plata para tener una buena representación legal, y los boludos porque dejaron tantas huellas que ningún juez lo puede salvar. Le quiero preguntar una cosa a Rosendo, que todavía no habló de más. Rosendo, ¿vos sentís esto?
de que el gobierno no está metiendo la mano en la justicia. Es más, de hecho, que esto lo complica y que al gobierno no le gustaría que haya tantos presos por el fallo Irurzun. Mirá, yo creo que sí. Lo que sucede es que hay una realidad política, que es lo que estábamos conversando recién. Es decir, la idea de que la justicia se mueve de acuerdo al contexto político ha sido una realidad histórica y no es nuevo. Entonces, lo que hoy hacen los jueces, hay una cierta presunción, justa o injusta, real o real, que hay una influencia política. Yo creo que el gobierno quiere tomar una decisión para romper esa imagen o esa presunción. Sí. El otro día contestó Macri acá en la entrevista con Ale Fantino, que estaba, digamos, contestó incluso incómodo con la situación de lo que se estaba desencadenando a partir de la interpretación de los jueces del fallo Irurzun. Dijo, las prisiones preventivas son delicadas, usó la palabra delicadas. No tuvo demasiada repercusión, creo que por culpa de Papá Noel, pero fue una definición muy importante. El gobierno tomó distancia de las últimas Pancho, detenciones. metete, porque estás ahí. Sí. Perdóname, una cosita para el tema de la prisión preventiva. Sí. Por lo que dijo Romy, en el sentido de que la diferencia que hay entre capital y provincia. Primero que indudablemente el hecho de sustraerse a la acción de la justicia tiene que ver con el arraigo y mucha gente en provincia no lo tiene. Empecemos por ahí, que en capital sí. Y en cuanto a los riesgos procesales, vos decías los pobres y los boludos. Yo me voy a referir a los pobres nada más. Los pobres también es más difícil para ellos demostrar que no va a haber riesgo procesal. Como así también, muchas veces dicen, con los ricos se hace difícil, con los pobres también. Los ricos porque tienen el jet para rajarse. Los pobres porque no tienen ni domicilio, no tienen, ¿entendés? Entonces, no tienen qué perder. Y muchas veces el hecho de no tener qué perder hace que te sustraigas a la acción de la justicia. Hay un factor que no tenemos en cuenta, que es el humor social de la sociedad. La sociedad, apenas cambió el gobierno, reclamaba que vayan presos todos. Ahora parece que como el humor social dice, pobre gente, mirá lo que pase. Tanto no. Yo noto eso, yo noto eso, que ha cambiado el humor social. El gobierno hace encuestas, hace focus group, que se da cuenta que entonces ahora se asustan. No, si en la causa está justificado que hay un riesgo procesal, el juez tiene el derecho constitucional de decretar la prisión preventiva. Por supuesto. Entonces analicemos caso por caso. No se puede discutir lo que de forma pasa es que general. parece que últimamente la ola viene para un solo lado, ¿entendés? Entonces, pero ese es el tema. A Pero Pancho Daniel, no lo escuchamos todavía. quiero saber, en una contradicción o aparente contradicción en una misma causa, Chicone, ¿no? Vos tenés al hijo que por un lado interpretó que Vudú podía entorpecer la investigación porque aparecieron un par de movimientos de cuentas, y Brito, que también está imputado, acusado de haberle pagado para hacer silencio a Vandenbrele. No está. No, Pancho, pero no está preso Vudú por Chicone, está por enriquecimiento ilícito. Por enriquecimiento ilícito. Ahora No es la misma causa. Es una causa nueva. Es otra causa. Ahí sumó el fondo, los pero fondos digo, de bueno, Santa vamos Cruz. al caso Brito. No, pero claro, pero en definitiva es lo mismo. En definitiva, claro. Él no puede entorpecer la investigación. Es millonario. Claro. Y tiene contacto político. Es demasiada No discrecionalidad. sé si tiene de parte de los contacto jueces. político porque en realidad hoy está peleado con Macri. Pero, digo, si se trata de entorpecer, también podría. Yo creo que clave es lo que estaba diciendo Dani, que tienen que ser absolutamente claros los jueces y taxativos y que tienen que hablar mucho más de lo que hablan, a pesar de lo que dice Romero Victorica, se habla más. Yo no los veo hablando tanto. Creo que tienen que dar muchas explicaciones a la sociedad en esto de por qué tal persona puede entorpecer la investigación. No Sarasa, y entonces te meto preso. En el caso Núñez Carmona, es muy claro. El juzgado le dijo, señor, usted no puede mover plata. El tipo fue, viajó y movió plata en cuentas que tenía afuera. Bueno, entorpeció la investigación. No discutimos más en ese caso. En ese caso no se discute más. Está bien, pero lo explicás clarito. Carlos Santiago y Kirchner fue exactamente lo mismo el viernes. Exacto, Santiago Kirchner fue el último, ¿no? Fue el último que el viernes. Porque tenemos los dos equipos. Tenemos el equipo de Seiza y el equipo de Marco Paz, que ahora los vamos a repasar. Cristóbal López también pudieron demostrar, pero hay muchos donde vos no terminás. Yo en Río Turbio, acá no voy a hacer nunca una defensa de Debido, pero yo todavía no entendí el entorpecimiento de la investigación debido de la manera tan exacta y taxativa que lo entendí con el primo de Néstor, que lo entendí. Tampoco. Con Zanini tampoco. Bueno, el de Debido no fue de la instrucción de quemar el expediente. Romy, acá... El de Debido no fue la instrucción de quemar el expediente. No dice eso. ¿Pero quién dice? No lo dice taxativamente. No, pero Irurzun dice eso. Que hay alguien que recibió una orden. Pero no está eso, no está aprobado. Hay un empleado de yacimientos carboníferos de Río Turbio que declaró acá
le dieron la orden de ¿Pero quemar. quién le dio la orden? Le dio la orden el gobierno anterior, el intraventor De que se anterior, quedara con eso y lo de destruyera. quemar. Pero Acá el hecho en sí no es... Déjame terminar. Pero no está Acá de- el interventor directamente. Seidán trajo acá un expediente completo Sí. donde Barata ordenaba pagarle 1.000 millones de pesos más por la central térmica que está Ahora, al lado del río ¿se da Turbio. cuenta lo caliente que está terminando este año? No, terrible. Les quiero preguntar a ver si tienen, ya algo sé que tienen, sobre el tema del dato del Canillita. Hay un dato del Canillita y también le quiero preguntar a la querella sobre el tema del asesinato de Nisman, que hoy me pasaron algunos datos que yo me quedé sorprendido. El Canillita de la puerta del EPARC. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el Canillita? ¿Era Canillita o era un espía? Ahora les voy a contar los datos. Rosendo, ¿vos no crees que esto puede ser un boomerang? El tema de las prisiones preventivas y de meter presos. Digo, Lázaro Báez cumple 2 años en abril. Bueno, pero yo Y ahí retomo- empieza la justicia a complicarse. Si no Puede resuelve extenderse a rápido... 3 la prisión preventiva. Bueno, por eso, pero está bien. Pero empieza a complicarse, porque nosotros tenemos una justicia muy lenta para llegar al juicio oral, pero que resolvió por lo menos muy rápido ahora las prisiones preventivas. Con lo cual, si no llegás rápido al juicio oral, vos tenés un problema que puede ser un boomerang. Está bien, pero yo creo que acá el punto central político es lo que dijo Daniel Santoro. El gobierno lo que está viendo a través de encuestas, focus group, es que la opinión pública empieza a percibir como que la justicia está de un solo lado. ¿Me entendés? Es decir, justo o injustamente. Y por eso me parece que el gobierno ha empezado a reaccionar. Porque el que lo mira atrás me dice, pero ahora vienen todas las decisiones en una sola dirección. Y me parece que esto es lo que el gobierno percibe. No, y algunos ministros, Rosendo, perdón, algunos ministros también empezaron a decir, che, Aranguren tiene varias causas abiertas. Yo no digo que sea culpable ni nada por el estilo, pero en algún momento dicen, che, y esto en algún momento no nos va a tocar a nosotros. Empezó también a haber ruido interno. Bueno, recordemos que Aranguren tiene... Si levantaron la vara, que se hagan cargo de si levantaste la vara de la justicia y de la ética, hacete cargo. Por eso insisto Lo contamos que en acá, lo febrero, de sí. Aranguren. Perdón, ¿te pero eso es lo acordás que hay que aclarar. En que febrero tienen se una va a misma mover. denuncia por el tema de los contratos con las universidades, ¿no? En febrero se va a mover el proyecto del gobierno y va a terminar saliendo, que es para determinar este tema de las prisiones preventivas. O sea, no hay forma de que no salga, ya está presentado. O sea, tiene firma de Garabano, está presentado y lo van a tener que ¿Y tratar qué hacemos con los que en ya están marzo. adentro? Bueno, pero además el otro problema, y creo que también lo marcaba Dani, que hay que explicarle a la gente, porque si los jueces se apuran ahora, después llega un juicio oral, ¿en cuánto te dan hoy un turno para un juicio oral? 5 años, con los tribunales sí, colapsados. está Nadie se va a acordar ni de colapsado. Vudú, hoy se está haciendo el juicio de quién, de Gostanián, de Alderete, de gente que por ahí hay chicos del otro lado que nos están viendo que no saben ni quiénes son. Pero es un momento donde ya el interés nuestro, de la prensa, deja de tener el ojo ahí. Entonces, si son todas nulidades, si es una porquería lo que se hizo en la instrucción, no se entera nadie, ya está. Vos sabés si fue Alderete fue condenado, no fue condenado, fue absuelto. La verdad que ni yo lo sé. Y seguimos todos los días estos temas. También me parece que juegan con esto. Apuramos hoy, los jueces, ¿no? Apuramos hoy, sacamos resoluciones, más o menos la Cámara sabemos que nos acompaña. Después, cuando llegue el juicio oral, Carnota no va a estar mirando qué pasa en el juicio oral en los próximos 10 años. Por no, eso no va el a estar problema atento. es más de fondo que es la justicia. Muy La Te doy justicia información federal. de último Tato, momento. ¿vos tenés algo? Bueno, Sí, hoy tenés salió- algo muy bueno, ¿no? De la justicia. Hoy salió, la Auditoría General de la Nación publicó hoy un informe que firmó el 6 de diciembre del 2017, Sí. donde revisaron el famoso sistema de sorteos de causas. Las causas, cuando vos se presenta una denuncia, va Carrió a tribunales, presenta una denuncia, se sortea. Hay una computadora que vos pones la denuncia y te dice a qué juez va. Si le va a Ercolini, si le va Si le va a Yarvide siempre, A Yarvide como antes. siempre. Bueno, hoy la AGN confirmó lo que ya había dicho una pericia en el juzgado de María Servini hace un tiempo atrás, que es que los sorteos de las causas en la justicia y especialmente en la justicia federal se pueden digitar desde afuera de la computadora. Puede agarrar a alguien, meterse, tener una clave, que no hay control de las claves de acceso a la computadora, Y armar a que dónde se va a puede ir. digitar a qué juzgado va. Y esto ya pasó, entre otras cosas, en la causa Nisman. Se digitan los jueces. Este es el nivel de deterioro ¿Puede que hay decir en la que justicia eso federal. está pasando Eso ahora? pasó con Yarvide, cuando le caían todas las causas de Yarvide, Pero, y eso Tato, siguió pasando no hay que todavía. ser más- Sigue pasando No hay eso. que ser tan Sigue sofisticado. pasando Vos hoy. lees el En libro de un época- colega y amigo, creo que de todos, Pablo Slominski, Forum Shopping 1, 2, 3, que no necesitas ni siquiera un control remoto con un empleado que no tenga ganas y que vaya pasando el tiempo mientras va haciendo así hasta que te Esto toca el pasó en la sorteo que causa tenés Nisman, ganas. Romí. La causa Está Nisman bien, le pero no tocó por necesitas algo tan sorteo tan a Daniel sofisticado. Rafecas, no, a Casanelo.
y se bloqueó el sistema, justo se rompió la computadora. Justo, uy, qué casualidad, saltó el chip. La pusieron de vuelta y salió el juez Ercolini. No se perdón, si lo vas a tocar el tema... ¿Fue así o no fue así? Contémoslo bien. No se completó. Alguien lo llegó a ver, porque se por eso llegó sabemos a ver que le tocó, en el centro sabemos de que le cómputos, tocó no se llegó a ver en la secretaría de la Cámara. Como no se llegó a ver y se cae el sistema, lo tienen que hacer de vuelta. Se hace la denuncia ante el Antilursum, que era el presidente de la Cámara, y se dispone que se haga un nuevo sorteo porque no quedaban constancias. Pero Manuel, entre los abogados que trabajan en el fuero, ¿esto es común? ¿Lo saben ustedes? Yo te digo, se sabe que a veces ha pasado, en algún caso se ha hecho la denuncia. Pero si pasó una vez, puede pasar todas las veces. Hizo la denuncia la doctora Servini de Cubría, en algún caso ha pasado. Bueno, tuvo notoriedad porque fue en el caso Nisman, pero ¿cómo va a pasar en el caso puede descartar que haya pasado. O sea que pasa todos los días. Pero pudo haber pasado en otro caso y como no tenía la notoriedad o trascendencia. O le eligieron a Ercolini, o eligieron al juez Ercolini. Bueno, eso lo corre por tu parte. Yo no sé por qué lo tendrían que elegir al juez Ercolini. ¿A quién querrían descartar? Tal vez convenía políticamente. No Yo digo, sé la causa Nisman y justo salta el sistema. Díganme que eso... Esa es la que te enteraste, porque el sistema saltó. ¿Cuántos empleados están haciendo así esperando que les toque el... Bueno, pero entonces cerremos tribunales, viejo. Déjame que te diga una cosa. Vos decís, lo eligieron Ercolini. Sin embargo, la investigación no la hizo Ercolini. La delegó en el fiscal Tayano. El que hizo la investigación y armó una fiscalía especial fue el fiscal Tayano. Dani, ¿tenías una información de último momento? Yo, primero, que sobre este tema de las preventivas, la Cámara Federal va a decidir esta semana si confirma los procesamientos que Bonadío dictó en la causa de Río Turbio por el desvío de 260 millones de pesos, una cifra enorme y demás. Así que, ¿y qué pasa ahí? Ahí están empatados porque tenés el juez Irurzun, que obviamente está a favor de las prisiones preventivas en esa causa, el juez Fara, que está a favor de mantener el procesamiento, pero está en contra de la prisión preventiva, así que van a llamar a Bruglia y van a decir desempatá. Pancho, metete vos porque si tenemos que esperar hasta que empecemos a hablar de economía, esto está recaliente con la política. Y además, obviamente, esto nos toca a todos. Quiero contarles los de El Canillita y preguntarle a Manuel y preguntarle al equipo toda la información que tienen, que compartimos bastante de esta información. Pero antes, vamos a ver los equipos. Dani, ¿lo llevas vos esto? El equipo de Seiza y el equipo de Marcos Paz, ¿te parece? Vamos a ver. ¿Arrancamos con el de Seiza? ¿Está el de Seiza? Dale, a ver. ¿Qué es esto? Entonces tenemos en la cárcel de Seiza, en el pabellón de anticorruptibilidad, al empresario kirchnerista Cristóbal López, al exsecretario legal y técnico de la presidencia Carlos Zanini, está por el tema del pacto con Irán, Yusuf Khalil, el referente iraní, aquí está también con prisión preventiva por el pacto con Irán. Núñez Carmona, ya lo contó Romy, está por el caso Chicone. Amado Vudú está por esta nueva causa que significa unificar Chicone 2, enriquecimiento ilícito y los fondos de Santa Cruz. César Milani está por el tema del secuestro de dirigentes políticos en La Rioja y por el crimen de el soldado Ledo en Tucumán. Chueco es de la ruta del dinero K, era el abogado que armaba empresas falsas. José López, ya lo conocemos. El más emblemático. Es el tema más emblemático de los bolsos con 8 millones de dólares. Bueno, Lázaro Báez, estuvimos hablando hoy del tema de lavar 60 millones de dólares a través de la ruta del dinero K. Daniel Pérez Gadín era el contador de Lázaro Báez. Ricardo Jaime es el que lleva más tiempo. Ojo que fue Ercolini el que lo metió preso por acumulación de causas y fue porque él había obstruido la investigación de un allanamiento y después en es Córdoba. el último. Y el último es Santiago Carlos Kirchner, el cual quiso diluir su patrimonio en el caso del direccionamiento de la pública. Pero lo más importante de todo es que comieron pollo asado frío. ¿Eso es lo más importante de todo? Bueno, eso es la parte de color de la historia. A las 6 de la tarde se terminó, en el Salón de Usos Múltiples, se terminó de festejar la Navidad. Sí. Y a las 12 no hay nada dentro de una celda, no hay nada que te avise que se festeja, la pasaron solos. Parece que el fútbol vienen los visitantes de vuelta de campeonato. Así que vamos al otro equipo. Vamos a otro equipo. Vamos a Marcos Paz también. A ver, Marcos Paz. Vamos a Marcos Paz. Bueno, Fabián de Sousa, el socio del grupo Indalo, que está acusado de haber retenido en forma fraudulenta 8.000 millones de pesos. Sí. Luis Delía, que está por el caso del pacto con Irán, con el agravante que ya tiene una condena una condena en suspenso por la toma de la comisaría de La Boca.
Fernando Esteche por lo mismo, con el agravante que él tenía una condena por haber destruido el local de la provincia de Neuquén, aquí en Buenos Aires, cuando fue el tema del asesinato del maestro, del docente Fuente Alba en Neuquén. Bueno, Julio De Vido es por este tema que estamos discutiendo recién, el tema de Río Turbio, aunque se le agregó también el tema de, le agregó Bonadío la causa de la importación de barcos con gas natural licuado, donde dice Bonadío que se pagaron sobreprecios de 7.000 millones de dólares. Bueno, acá no entramos en la categoría de los boludos ni de los pobres, pero 7.000 millones de dólares es una cifra. Me di cuenta que son tantos que no vamos a terminar más. No, vamos a terminar, va rápido. Barata, que era la mano derecha de Bonadío. Claudio El Mono Minichilli. De Vido. Perdón. De Vido. Fue un lapsus. No, con la mano derecha Bonadío firmó todo. Claro, la mano firmó. Un lapsus producto de la Navidad. Dale. La causa de Claudio Minichilli, el cuñado de Vido, en la causa de la mafia de los contenedores. Víctor Manzanares, conocido como Liquid Paper, el que admitió que en la causa Otesur cambiaba Cristina le dio la orden. Le dio la orden. Y para ahorrarse unos pesos, ¿no? ¿Para qué era? Para ahorrarse unos pesos. Para ahorrarse unos pesos, ¿no? Y el no Caballo Suárez por obstruir las vías navegables, entre otros delitos. delitos. Será récord, pero es cierto, ¿eh? Son muchos. Caballo Suárez que habló mira, con... una prueba de que es el momento exacto es que, por ejemplo, los condenados por la tragedia de Once no están presos. Tiene que definir casación, ¿no? Lo tiene planchado casación hace 2 años. Pero está previsto en la ley. No, está bien, lo que te quiero decir es que te toca en el momento en que te toca. De Vido siempre pensó que iba a caer por eso. Claro, esa es una causa grave, condenada, con condena en juicio oral, y no está preso. Bueno, Ricardo Jaime está por otra, pero el otro secretario de Transporte, Cirigliano, Schiavi, están todos libres. Ahora, hago una pregunta. ¿Quién va a Marcos Paz y quién va a Ezeiza? No, yo te cuento. Las dos son. Porque yo empecé a ver, digo, bueno, parece Sí. que los más importantes están en Ezeiza, pero después De Vido está en Marcos Paz. No, son 2 cárceles del Servicio Penitenciario Federal, no son cárceles bonaerenses, son cárceles que pertenecen al Servicio Penitenciario. Y son las 2 cárceles que al día de hoy tienen esto que contaba Dani, que se llama IRIC, que se conocen como los pabellones de corruptibilidad. Porque entienden que estos personajes y algunos otros, y algunos narcos, digamos, pero algunos grandes jefes de banda narco, tienen tanto potencial económico que es muy factible que puedan corromper al penitenciario. Entonces, ¿qué hacen? Los hacen rotar mucho más. Hay mucha relación entre el penitenciario y el que está detenido. Hay pero Romy, lo que digo es, ¿por qué a un lado, si los dos tienen el mismo sistema, sí, ¿por qué a un lado o al otro? Porque a veces un juez no quiere que 2 estén juntos. Digo, hay diferencia de atención sanitaria, por ejemplo. Ezeiza tiene un hospital central. Todos van al hospital de Ezeiza pero De Vido, primero. que está muy complicado de salud, está en Marcos Paz. Pero primero van al hospital penal de Ezeiza. Pasan 48 horas en el penal de Ezeiza. Ahí les hacen todos los análisis médicos. Y en función de eso, si determinan que pueden estar detenidos, pueden ir... es lo mismo, Marcos Paz o Ezeiza. Ezeiza queda más cómodo para algunos familiares para ir a visitar que Marcos Paz. Pero son los dos que tienen los pabellones de incorruptibilidad. El problema es si se quedan sin celdas, si se quedan sin lugar. Y sí, porque la verdad es que yo no sé, deben estar más o menos al límite. Le voy a preguntar a Rosendo, que tiene algunos años más que nosotros, es mucha más historia y además mucha más memoria. ¿Esto lo recordás en algún momento de la historia argentina? Me parece que no. A ver, tantos exfuncionarios y políticos grosos. Si yo me voy atrás, el 55. Claro. En el 55 hubo comisiones investigadoras y te diría que fue bastante más. Pero ahí hubo presos políticos. Vos me estás preguntando. Pero hubo son políticos presos. Pero está bien. Pero hubo una comisión investigadora que revisó patrimonio, ¿no es cierto? Más o menos es decir, por darte un momento, ¿no es cierto? Que recuerdo. Pues sabés que a la caída de Frondizi hubo también una comisión investigadora que fueron 30 y pico de personas también detenidas. En ambos casos, el factor político jugaba un papel muy importante, pero un gobierno que se vaya, ¿no es cierto?, en medio de tensiones políticas y que tengas este tipo de fenómenos. Y además la médula es la corrupción. Bueno, y es verdad, que no seguramente... son políticos presos. Si vos repasás, no son políticos todos.
Milani no es. Que, por ejemplo, el contador de Cristina o por ejemplo. No, Minichelli. Estoy viendo ahí, yo sé, Khalil no es político, Cristóbal López no es político. Igual la Jorge trama de Peco no es corrupción político, fue también, rompió Lázaro todos los es récords, empresario. Yo estoy de acuerdo con niveles. eso, pero la pregunta es si referencia. No, lógico. Claro, Yo si te hay diría, algo- Pero Rosendo es un fenómeno regional esto. Tenemos 70, 80 empresarios y políticos en Brasil presos. Tenemos el presidente de Perú, que vos lo habías adelantado, Sí. cuando estuviste acá la semana pasada, que casi por 4 votos se salvó de ser destituido por el caso Odebrecht. El preso, el vicepresidente de Ecuador. Y así hay una... Por delitos económicos está Cristóbal, nada más. Pero es distinto, Dani. En, Delitos en económicos. Brasil, el que está preso Bueno, debido es también. Marcelo Odebrecht, que fue el que empezó Lázaro. a hablar, y ahí a partir de ahí empezaron a caer el resto. Acá tenés políticos primero, no tenés a los Debido. empresarios presos que empezaron a hablar Esa es la gran y ausencia en cayeron Argentina. políticos. Esa es la gran ausencia. Delito, dato de color que le gusta a Santoro, 2030 me dicen que Devido festejó hoy su cumpleaños. 68 años cumplió hoy Julio Devido en la cárcel. Se quejó, puso un tuit, si querés que lo veamos. Lo El tenemos, tuit de- dale, de tenemos la el tweet queja de video, el de la torta, que no el le de la dejaron. torta, ahora te Ahí cuento está, por mirá. qué. Sí. A ver, léelo, Romí. Dice, hoy en mi cumpleaños 68 solo pudieron visitarme algunos de mis familiares y no pudo ingresar ningún amigo. Seguramente por directivas de Patricia Bullrich, fiel intérprete de la línea editorial de Clarín, para compartir la torta que trajo mi esposa. Dos cuestiones para aclararle a Devido. Primero, no es la que está manejando No. esto, no es Patricia Bullrich, es el Ministerio de Justicia, que tiene a cargo toda la parte del servicio penitenciario que maneja Juan Bautista Máquez, o sea que en esta Nada que Bullrich, ver. digo, no porque me Pero caiga en, bien o mal. en la torta mete a Clarina, Bueno, Patricia y Bullrich. después el tema que le pasó fue lo siguiente, él no le explicó bien a los amigos cómo tenían que hacer los trámites, entonces déjame que te cuente. Ah, tenés quiénes- la lista ahí, ¿no? De Tengo, los que pudieron sí, visitarlo. tengo acá la lista de quienes pudieron visitarlo cuando él dice estuvo familia, porque los familiares pueden ir. Estuvieron de 11:50 hasta 14:50 por el cumpleaños, Santiago Devido el hijo, Valeria Devido la hija, Hugo Devido el hermano, Julio Devido hijo, Martín Ramos el yerno y Carmen Martínez la suegra y Alessandra Minichelli, por supuesto la esposa, la que le llevó la torta. Los amigos sí podían ir, lo que pasa es que para ir podían ir hasta 5 amigos, pero tenían que realizar una serie de trámites que tal vez, digamos, esa es una interpretación personal, pero acostumbrados a ir a ver a Devido sin hacer demasiado tramiterío, se mandaron y dijeron vamos a saludarlo por el cumpleaños. Cuando llegaron al servicio penitenciario, que insisto, depende del Ministerio de Justicia y no del Ministerio de Seguridad, le dijeron, señores, ¿tienen los papeles para entrar a soplar las velitas? Le dijeron, no llenamos O sea, nada. antes, bastante tiempo antes lo que lo tenés que Claro. hacer. Le dijeron, ¿tiene Sí. invitación para el cumpleaños? No tengo invitación. No, no para el tengo. cumpleaños. Fue en el módulo 5 y me agregan que se sumaron al festejo, soplaron velita y todo. Muy bien. Un mexicano preso por narcotráfico, según mi fuente, un perejil. Y Corvo Dorset, ¿se acuerdan? Es uno que está acusado, un abogado acusado de manejar guita del narcotráfico Todos están y ahí. lavado de dinero Claro, de pero Colombia. ves Lo que Tato, lo pasa- que hablamos recién, todo se mezcla. Él, Devido termina escribiendo un tuit donde parece un perseguido político por Patricia Bullrich. Y la verdad es que hay normas que tenés que cumplir en cualquier servicio penitenciario Lógico. para poder ingresar. Aparte, Son dos Romy, cosas completamente 3.000 distintas. internos que en las fiestas, obviamente, había pedido el servicio penitenciario que Exacto. que manden todo lo que sea gaseosas, tienen que ser gaseosas líquidas, gaseosas de limón y no gaseosas oscuras, por el tema de que pueden traer... Sí, pueden hay traer toda algo una serie adentro. de restricciones para todos los presos. Les cuento una cosa, vamos a, tenemos lo de Lázaro, para verlo. Para mí una gran nota que hizo Luis Gasulla, de Infobae, nuestro colega, ahora lo vamos a ver en la entrevista. Me impactó hoy leer el encabezado que hace de la nota, porque obviamente la escribió en Infobae, después está puesto el video, que es el que vamos a repasar ahora, cuando Luis cuenta cómo fue todo el ingreso de él para poder hacer esta entrevista, que obviamente tuvo que contar con pedidos judiciales y todo Obvio, esto, claro. ¿no? Digo, para aquellos que hemos hecho entrevistas adentro de la cárcel, Sí, sí, es un sabemos gran todo trabajo. el engorre que es. Pero bueno, la cuestión es que él cuenta incluso todo lo que tuvo que hacer y cuando entró y esto y el otro. Y a mí me llamó la atención cuando en la despedida cuenta que el Pata Medina, está donde está también Lázaro Báez, ¿no? Sí. Era la visita más ruidosa, ¿no? Dice, ¿vos lo leíste también, Sí. Pancho? ¿Te llamó la Ruidosa. atención? Sí. ¿Viste? Muy buena la nota, además. ¿Por Es qué? muy buena. Porque era como que, a ver, él estaba con Lázaro y cada uno, él cuenta, ¿no? Dice, fulano estaba con su visita y yo. Y Pata Medina como que eran una banda que estaban de visita y haciendo ruido y a los gritos, no sé, como muy ruidoso. No quiero entrar en detalles. Vamos a repasar lo que dijo Lázaro. Creo que está en dos partes, ¿no? Vamos a ir con la primera. Y charlamos un poco qué es lo que nos parece lo que dijo Lázaro, porque repartió
a todo el mundo. Lázaro Báez, que diría que de los presos más importantes es el más antiguo. Sí. Cayó en abril del 2016, ¿no? Sí. Ustedes recuerdan, llegaba a San Fernando con Martín, con el hijo, con algunos más. Sin plan de vuelo. Sin plan de vuelo, pensaron que se iba a fugar, entonces lo chuparon ahí, Lo detuvieron ahí y se lo llevaron detenido. Vamos a repasar lo que decía Lázaro Báez. Pero usted siempre dijo que era amigo de Néstor Kirchner y siempre se mantuvo leal a él. ¿De Cristina no eran amigos? Cristina era la señora de mi amigo. El hecho que haya desaparecido Néstor generó grandes cambios en el funcionamiento político de la República, la administración central en sí misma, y toda la relación con el grueso de la fuerza del peronismo también cambió. Mira, yo nunca fui testaferro de los Kirchner. Yo lo que siempre estuve agradecido a mi amigo fue que me diera trabajo. A mí no me regalaron banco ni me regalaron fichas. Yo digo esto porque creo que los jueces de la Nación dicen que investigaron profundamente y me parece que es una vergüenza la investigación de los jueces de la Nación. Creo que en más de 1.100 contratistas que logró tener el Estado Nacional en ese momento en los regímenes de obra pública, que un solo subcontratista o contratista que del Estado tenga joda es un chiste. La frase es, ¿todos me usaron de forro? Sí, es verdad. Fuerte, es verdad. Sí, porque él dice, yo no fui testaferro, todos sabemos que sí, pero el tema que dice, a mí no me regalaron bancos ni fichas. Bancos se refiere a la familia Eskenazi y fichas a Cristóbal López. De todos modos, él dice que me diera trabajo. Ah, sí, es insólito eso. No, bueno, sí, que mi amigo me diera trabajo. Y obra pública. Son 3.000 millones de pesos de obra pública. Pancho, de dólares, perdón. 3.000 millones de Le quiero dólares. preguntar a Pancho, ¿ve diferencia entre Lázaro, Cristóbal, la diferencia que quiere hacer Lázaro mismo? Sí, bueno, la empresa de Lázaro fue creada una semana después de que Néstor Kirchner asumió. Claro. Esa es la diferencia esencial. Cristóbal es un empresario que viene de más atrás, ¿no? Para dedicarse a algo de lo cual no había trabajado nunca. Claro, en la construcción. Por eso Cristóbal siempre se defendió diciendo eso, ¿no? Al revés de lo que dice Cristóbal nunca fue empleado de los Kirchner. Me parece que esa es la gran diferencia. Y Lázaro Báez fue un empleado de mayor jerarquía, de mayor confianza, donde le manejó el dinero, donde le dieron la obra pública, pero a cambio de retorno, porque claramente le tenía que pagar. Esto lo dijo hace muy poco Manzanares, que Lázaro claramente le pagaba a Cristina y a Néstor. La diferencia fundamental es que uno era un empleado con mayor rango, que terminó siendo casi socio, y Cristóbal López es un empresario que se asocia con ellos después, pero no es que hace era un empresario chico. Y cuando Kirchner firma el famoso decreto que le regala el casino y las tragamonedas y lo obliga a poner más tragamonedas, lo convierte en un multimillonario. Pero tampoco es que era un hombre de la industria nacional. Uno es un gerente y otro es un socio. Claro, pasó de 10 a 170 empresas del grupo. Está perfecto, pero me parece que la definición que está dando Pancho es exacta, digamos. Es exactamente eso. Hay una anécdota que lo pinta muy bien, yo lo he contado en otra oportunidad, pero que en un momento estaba Máximo Kirchner desesperado en Río Gallegos esperando que le mandaran un paquete urgente, y Lázaro le dice a los hijos que se lo tienen que mandar urgente porque era una cuestión prácticamente de vida o muerte. Van a San Fernando, agarran el avión, lo hacen ir a uno de los hijos de Lázaro a llevarle la caja, en mano se la tenía que dar a Máximo Kirchner. No sabía qué era lo que estaba llevando, pero los despertó en la mitad de la noche, y cuando le termina entregando en mano, Máximo Kirchner, que no tenía mucha relación, pero le dice si quiere pasar, 3 de la mañana ya en Gallegos, le dice si quiere pasar, y eran los últimos jueguitos de la Play. Digo, y más allá, digamos, del color que puede tener la anécdota, vos no llamás a tu socio para que le mande a tu hijo que está con un capricho a las 3 de la mañana para recibir los jueguitos de la Play. Vos mandás a un empleado. Le pregunto a Puede tener avión, pero no deja de ser empleado. Rosendo, a ver, en la historia todos los gobiernos siempre se apoyan en algún sector empresario, ¿no? O en 2 o 3 empresarios emblemáticos. Pasó con Menem, pasó con De la Rúa también en el corto tiempo en el que estuvo, y pasó con Kirchner. Ahora, ¿ves diferencias ahora? Y además preguntarte, ¿y cuál es el de Macri? Bueno, a ver, yo creo que si me decís una calificación de la relación de Kirchner con los empresarios, es eso, es el capitalismo de amigos. O sea, el capitalismo de amigos. Es decir, crear
grupos empresarios afines, llámese, ¿no es cierto?, Cristóbal López, lo podemos llamar socio, empleado, pero el capitalismo de amigos, ¿no es cierto? Es decir, con grupos participando desde YPF. Claro. ¿No es cierto? Para acá. Es decir, ¿Pero necesitan los gobiernos tener una pata empresaria afín? No, yo creo que no es. Son situaciones distintas. A mí me parece que lo que el kirchnerismo quiso es crear un poder económico, ¿no es cierto?, alineado con el poder político, identificado con el poder político. Ahora... Pero lo creó específicamente, no es que tomó algún sector que ya estaba. Sí, un sector que ya estaba. Lo que estaba hablando de Cristóbal López. ¿Cuánto se desarrolla el negocio del juego desde que llega Kirchner al poder? No, se multiplica un montonazo, claro. Bueno, Lázaro, como decía Pancho, aparece... Está bien, podía estar. Entonces yo creo que todo esto, el capitalismo, amigo, es un concepto que algunos, vos sabés, lo comparan a Putin en Rusia. Como idea de estructura, un poder incluso económico. desde fuera del poder, cuando no era presidente, él manejaba como Néstor. Entonces, este me parece que es el punto. Ahora, que cualquier gobierno tiene enfrente los bancos, tiene enfrente los exportadores, tiene enfrente las grandes empresas, y esto implica una relación, que esos presionan por determinadas políticas. Este es el juego natural del poder. Pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania, pasa en Japón, pero de ahí a que el presidente encabece un grupo, ¿no es cierto?, económico, esto me parece que es diferente, que fue lo que hubo con el kirchnerismo. Vamos a repasar la segunda parte. Me escribe Luis Gasulla, nuestro colega, me dice, lo del Pata, lo que contábamos recién del Pata, sí. Dice, lo del Pata pasó en los encuentros en que fui a hablar con Báez y compartía espacio en el Zoom con todos. Claro, en lo previo, ¿no? Porque fue varias veces a verlo a Lázaro Báez hasta que llegó a la nota. Dice, en la nota estuvimos solos y con la gente del Servicio Penitenciario Federal. Seguimos viendo la entrevista que le hizo Gasulla a Lázaro Báez en la cárcel, repartió para todos. ¿Qué cambió entre el proyecto político de su amigo y el proyecto político de lo que termina el kirchnerismo con Cristina? Y mucho, porque el proyecto de Néstor era la reactivación de nuestro país, darle la verdadera capacidad de generación de riqueza que tiene, potenciar las industrias y las actividades productivas de las distintas regiones. Venía de encontrar un país vaciado, estábamos como el chinchón, -10, y había que empezar. Se empezó a recuperar las actividades, también hubo un momento muy importante en donde los commodities internacionales ayudaron, pero su objetivo era el crecimiento, el desarrollo tecnológico, recuperar nuestros científicos, empezar un camino distinto. Y todo cuesta, todo no es de un día para otro. Y sobre todo la inclusión de la gente. Y esto fue lo que creo que después Cristina tuvo una mirada un poco más mezquina, finalizaba su mandato, no se generó herederos para lo que venía. ¿Y a Cristina qué le dirían si la tuviese cara a cara? Es que tiene que cambiar, y mucho. Como por las personas no cambian, empeoran. Bueno, pero si quiere ser dirigente político y quiere estar sentado en la conducción del país, de nuestra patria, tienen que cambiar. No es una cuestión personal. No es lo que yo quiero. Yo creo que Macri ha sido inteligente en el sentido de dividir al peronismo, eso es verdad. Creo que es inteligente. Le entregó un partido político a ¿cómo se llama este muchacho? Randazzo. A Randazzo por la vía judicial. Infló a Massa, infló a Urtubey, dividió el peronismo. Pero hay que reconocer que Cristina tiene una capacidad de regenerarse, porque antes de las PASO, en 72 horas, construyó un espacio político increíble. La vi muy preocupada los otros días, Cristina, en el Congreso. ¿Usted se refiere a lo del memorándum con Irán? Sí, sí. ¿No es la Cristina que recuerdo? No, para nada.
¿Qué se ve en Lázaro Báez? Yo vuelvo a decir, está desde abril de 2016, uno de los presos más antiguos de todo lo que veíamos antes. Pero ¿qué ven en Lázaro? Porque un hombre, de Lázaro adaptado a la vida carcelaria. Decíamos que era el primero que se iba a quebrar, ¿se acuerdan, no? Se está por quebrar, la mujer salió a decir que el límite son los hijos, que en cualquier momento habla. Perdón. La cuestión es que hoy lo vemos, habla por primera vez así, de esta manera, porque había salido por teléfono en alguna entrevista, pero... Se lo ve bien. ¿Qué se ve? A ver, Lázaro primero se lo ve sumamente entero. Siempre dijo a través de sus primeros abogados, sus segundos abogados, sus hijos y cada uno que tenía cerca, que él iba a ser fiel hasta último momento. Él no la quiere a Cristina Kirchner, claramente, y acá lo está dejando en claro, pero sí quería y le tenía una lealtad incondicional a Néstor Kirchner, y a ella pero siempre si alguien alguna vez pensó que se iba a arrepentir, pero ni arrepentir, ni a quebrar, ni a nada. Él dijo, yo voy a ser leal hasta el último momento a la mujer de mi amigo. Esa era la frase de Lázaro Báez, se lo ve entero, sumamente entero. Vos comparás, recién me decía Rosendo, es verdad, con el Caballo Suárez. Caballo Suárez está hecho pelota. Está mal. Está muy mal, o sea, está todo el tiempo con médicos, se vuelven a discutir. Se lo ve bien, y eso que estuvo internado. ¿Puedo dar dos datos? Dale, a ver. Yo coincido en que está íntegro, pese a todos los pronósticos que se hay que hablar. Segundo, esa integridad permitió que no confesara, y que la semana pasada el juez Casanero rechazaron pedido de la Unidad de Información Financiera de indagar a Cristina como sospechosa en la ruta del dinero K, que es un tema de fondo en esta causa, donde está probado que Lázaro Báez sacó primero del país 60, por lo menos, 60 millones de dólares, y después los trajo en forma ilegal desde Suiza. Ese es un dato clave. El otro dato clave que tiene que ver con es el juicio oral. El juez quiere mandar esa causa a juicio oral, y es distinto si va con Cristina o sin Cristina adentro. Y pregunto una cosa, Romy. ¿Cuánto le pueden dar a Lázaro Báez? Supongamos que llega a juicio oral, lo condenan, le dan. ¿Cuánto tiempo puede estar adentro Lázaro Báez? No, ¿esta por cuál es? ¿La de obra pública? ¿Es asociación ilícita o no? Esto es lavado de dinero, asociación ilícita. Son varios hechos, no es un solo, no sé, que le den 8 años. Sí, pero 8 ya habrá cumplido 3, tiene que volver y cumplir 2 o 3 más. Pero con lo cual a lo mejor está tan entero porque le queda además hubo un dato que pasó prácticamente bueno, sí, le quedan 3, 4 años semana, más. Le quedan 3, 4 años ayuda a Dani, pero le morigeraron la calificación a los hijos, a las hijas. Martín es el que está más complicado porque siempre presidió o estuvo gerenciando parte de las empresas de Lázaro, creo que hasta 30, pero él está muy preocupado por sus hijas y particularmente por su hija menor, y creo que fue la semana pasada o la anterior, ya estoy perdida con los días, pero que la Cámara le morigeró, y bastante, tanto a Florencia Kirchner como a la hija menor de Lázaro, la figura en la cual estaba siendo investigada. Y me parece que eso para Lázaro es también como cierta igual también hay un tema de acostumbramiento. El hombre se acostumbra a todo, los abogados penalistas lo saben. Los arrepentidos son rápidos o no son nunca. Por eso hay que buscar el arrepentimiento rápido. Yo creo que el enfrentamiento Cristina-Lázaro es una farsa. Es una farsa. Cristina lo ayudó cuando estaba en el gobierno. En el año 2013, antes de salir el programa de la Nata, la CIDE de Cristina lo ayudó a Lázaro Báez avisándole que había ido Láscara a hablar con la Nata. La Procuradora General de la Nación... Se estaba ayudando a sí misma también, ¿no? Bueno, pero pará, por eso entonces digo, pero no hay una pelea. La Procuradora General de la Nación, Gil Carbó, hizo una denuncia a través de Gonela donde no imputaba a Lázaro Báez. Lázaro Báez de adentro dijo, mientras yo estoy acá, mientras la otra se está pintando las uñas, ¿no? Eso es por la galería. Escuchame, el jefe Tenés que estar por la galería dentro de la cárcel. Pero escuchame, Echegaray disolvió una delegación de la FIP en Bahía Blanca porque le habían encontrado facturas apócrifas. Pero Tato, desde el Estado Cristina movilizó, entonces él está retribuyendo el favor ahora. No nos engañemos. Voy a contar lo de Canillita y volvemos a lo Marcino, un toque con Manuel también. Y después le quiero preguntar a Pancho qué está pasando en materia económica también, ¿no? Porque está... que hable del presupuesto. Claro, porque se está discutiendo mucho en el Senado. No, y además todo esto está tapando el debate de las reformas y el debate de lo económico, que está generando mucha polémica y bueno, generó mucha violencia política también en los últimos días. No, digo, el Canillita. Manuel, ¿ustedes tienen el dato, digamos, como querellantes de lo que vendría a ser un testimonio clave del Canillita de nombre Alfredo Zabaleta, el Canillita de Le Parc,
Sí. que tenía el kiosco enfrente del edificio, que cerró al día siguiente. Enfrente no, al costado. Bueno, digo, ahí en el la frente, cuadra. en el frente. Que cerró al día siguiente de la muerte de Nisman, que nunca más abrió. Que no estaba habilitado. Bueno, en donde dos vecinos de Le Parc le dijeron al fiscal que les extrañaba mucho la actividad porque no tenía clientes, solo tenía suscriptores y que además no estaba habilitado, pero que sugestivamente tenía tantos contactos en la justicia de la ciudad de Buenos Aires que podía evitar todos los controles y por eso tenían habilitado. ¿La sospecha qué es? Que era un espía plantado con un kiosquito falso para saber de los movimientos no solo de Nisman, sino de todos, pero precisamente de Nisman. Es muy común, sí, está siendo investigado por el fiscal Tayano. Es muy común, kiosquito de diarios o de flores, o puestos de flores. Sí, se ponen puestos, se llaman puestos de vigilancia. ¿Puede llegar a ser una pista interesante para...? Porque, a ver, nosotros estamos hablando de Lago Marcino procesado. No sé, me parece que el día de hoy pasa por otro lado, Fernando. ¿Por dónde pasa? El día de hoy pasa porque, en definitiva, después de casi 3 años de investigación, hay un juez federal de la Nación que ha procesado a una persona como partícipe necesario del delito de homicidio del fiscal federal Nisman. Se terminó la carátula de muerte dudosa. Después de mucho tiempo que la sociedad y los medios mismos, y por supuesto en el expediente también, se discutía sobre si estábamos en presencia de un suicidio o de un homicidio. Hoy, le guste a quien le guste y a quien no le guste, lo ha decidido un juez federal, se procesó a una persona como partícipe necesario del delito de homicidio. Se lo procesó como homicidio simple, agravado por la figura genérica del artículo 41 por el uso de armas, que es la calificación que escogió el juez Ercolini. En mi humilde opinión, para mí, yo hubiese elegido otra calificación. Más grave. Para mí es una calificación más grave, yo lo hubiese calificado por el artículo 80, inciso sexto. El 80 es el homicidio agravado, que tiene perpetua, ¿no es cierto?, como prisión, como condena perpetua, y fundamentalmente, ¿qué dice el sexto? Que es con la intervención de 2 personas, con el concurso premeditado de 2 personas. Y el juez Ercolini indudablemente no lo vio, nosotros, por lo menos yo, en mi opinión, está. Es decir, se aplica acá la sana crítica racional. Cuando decís yo, ¿tus socios no piensan lo mismo? No, es algo que no tuvimos tiempo hoy de hablar. Sí, algo hablamos y vimos, pregunta, Manuel. Pero quiero explicar por qué, para que la gente entienda. Concurso premeditado de 2 o más personas te pide el sexto del artículo 80. ¿Y dónde están las personas? A Lago Marcino se lo está imputando como partícipe necesario. Si es partícipe, aparte de integrar una organización que dio en muerte al fiscal Nisman. Tuvo que haber un autor, es decir, ya lo dijo Gendarmería, lo explicó, cuanto menos uno, tenemos un autor material. Y de un crimen de esta naturaleza, teniendo en cuenta no solamente quién es la víctima, sino todo el contexto que rodea su asesinato, tiene que haber un autor intelectual. Ya tenemos los 3. Entonces se da para, a mi modo de ver, el presupuesto del artículo 6 del artículo 80. ¿El juez toma como válido el informe de la Gendarmería? Esto no es definitiva la calificación, quiero aclarar, lo que importa son los hechos, en tanto y en cuanto haya sido indagado en este sentido. Pero te quiero preguntar una cosa, Manuel, de acuerdo a tu experiencia, ¿vos crees que se va a poder dar con el autor o los autores materiales? Es difícil. Con el autor material es difícil, necesitas... Porque, digamos, queda claro que lo pone como partícipe necesario, pero está claro que no es el autor material, que no le pegó el tiro a él. Mira, está claro que no tiene pruebas para determinar que es el autor material. Bien. Bueno, y que no estaba a la hora de la muerte. No, eso no se sabe, lo porque pone, no está registrada la salida de Lago Marcino. Lo pone ahí, no está registrado, está casi en es más, lo dice él en su propia declaración. Sí. No está registrado en ninguno de mis entradas y de mis salidas. Lo único que son 2 cosas. Está registrado cuando llega a la casa, del teléfono. Perdón. Está registrado cuando pasa por la autopista. Cuando pasa por la autopista, vos pasás por una autopista y a la media hora volvés por la misma autopista en otro auto. Bueno, pero tiene que haber, es como ciencia ficción. No es ciencia ficción. El fiscal está hablando de una organización, no está hablando de que Lago Marcino fue y lo mató. Está hablando de que integró una organización que dio muerte al fiscal Nisman. Y de hecho, lo hace también dentro de un contexto. Y es como consecuencia de esa actuación funcional. No nos olvidemos lo que dijo la Corte, que pasó bastante inadvertido.
La Corte, cuando finalmente determina la competencia de la justicia federal, habla de que Nisman, el hecho tiene que ser investigado de acuerdo a la actuación funcional del fiscal Nisman. ¿Qué te está diciendo la Corte ahí, en buen criollo? Apareció muerto como consecuencia de lo que estaba investigando. Claro, y él estaba investigando el atentado a la AMIA. No es que Nisman no está se investigando cualquier cosa. Surfeando en, Y no nos en Florianópolis. perdóname, Romy, no nos olvidemos que al principio, cuando hace la denuncia, todo lo que se dijo de esa denuncia, prácticamente que era un mamarracho. Y hubo que esperar, primero se archivó, y hubo que esperar que se presente la DAIA como con legitimación activa para poder pedir el archivo de las actuaciones. Y recién ahí la causa logró llegar a casación, que dijo que la denuncia era coherente, verosímil y plausible. Cierro el tema un poco con esto, así después nos metemos a hablar de lo que está pasando en el Parlamento, en el Senado, puntualmente lo que se está discutiendo, y le quiero preguntar también a Rosendo si todo esto que está pasando en Comodoro Pi está siendo aprovechado por el gobierno para tapar un poco todo lo que está pasando también en materia de reformas y demás que genera tanta polémica. ¿Pudiste hablar con Sandra Arroyo Salgado, con las hijas? ¿Estaban conformes con lo que pasó? Mira, yo hablé antes de venir a eso de las 8:30 de la noche, porque justamente lo que nos interesaba como sus abogados era saber qué hacíamos lo que no se había dictado, la prisión preventiva, si iba a interesar que la apeláramos o no. Y justamente lo que Sandra, la doctora Arroyo Salgado, me dijo es que ella no buscaba venganza. Con lo cual, no van a apelar. No vamos a apelar. Ellos no buscan venganza, ellos lo que buscaban era la verdad, y que entienden que con las pruebas que hay en el expediente, y ella como juez penal también hace su propia valoración del expediente, al leerlo, entiende que está en condiciones de decirle a sus hijas que su padre no se suicidó, que fue asesinado y que fue con motivo de su actuación funcional, y que con eso ella da por satisfecha de alguna manera. Es un procesamiento, ¿no? Es un procesamiento. Sigue el principio de inocencia que... Sí, claro. Sí, pero por eso yo estoy hablando de que las pruebas que hay en el expediente a ella le llevan a... ¿No es cierto? Es su valoración. Sí. Pancho, vos nos podés explicar... Le voy a preguntar a Rosendo sobre el tema de si le conviene al gobierno lo que está pasando, ¿no? ¿Vos podés explicarnos qué es lo que está pasando en el Parlamento? ¿Qué se está discutiendo? ¿Por qué el gobierno se la está jugando tanto con este tema de la reforma? ¿Qué es vida o muerte? Ya se la jugó. Lo debido a muerte fue la semana pasada. Vos hablás hoy con el gobierno y te dicen, la piedra angular del plan económico era la reforma previsional. ¿Por qué? Económico y político. Porque implica reasignar una partida importante de recursos de los jubilados, porque es un ajuste hacia adelante en la fórmula, hacia las provincias y sobre todo la provincia de Buenos Aires. Claro. Lo que dicen el gobierno... Pero ¿era más importante la señal política de poder sacarlo o lo que, financieramente al principio convenía? Era económico, después se transforma en una señal política, porque de alguna manera las fuerzas que no tienen distritos, ¿por qué los gobernadores apoyaban? Porque iban a recibir, pero el kirchnerismo y el masismo no tienen distritos, entonces ellos le empiezan a tomar el tiempo y a probar a ver si Macri era o no un de la Rúa, no sé si coincidimos, Rosendo. Entonces para el gobierno resistir eso lo llevó al punto de decir, lo sacamos por decreto. No se podía torcer el brazo presidencial. Después de eso ya son discusiones para el gobierno menores. Presupuesto, tributario, responsabilidad fiscal. ¿Coincidís con esto, Rosendo? ¿Pasó lo peor ya? Yo creo que sí. Yo creo que lo más conflictivo, no sé, como dijo Pancho, es el tema previsional. La reforma previsional es dificilísima en todas partes del mundo. Cuando uno observa, en Brasil no han podido, etcétera. En Europa, cada vez que tratan de aumentar 2 o 3 años la edad jubilatoria, se les hace imposible. Esto es lo más... Segundo, la reforma laboral, que ya quedó hacia adelante. Por lo que hoy te queda, ¿no es cierto?, consenso fiscal, digamos, todas las cosas que te quedan, ¿no?, reforma tributaria, no son los temas realmente de conflicto en este momento, ¿no es cierto? Me parece que no son. Los dos temas de conflicto, está uno para el año que viene y otro ya está Igual está resuelto. Al gobierno le conviene que haya tanta ebullición política en tribunales, tapando un poco todo lo que está pasando en el Parlamento. Pero lo que va a pasar en este momento van a ser proyectos del oficialismo aprobados por amplia mayoría. Cuidado, vas a tener ahora más mayoría que el tema
previsional. Lo que pasa es ¿no? que la ley de presupuesto históricamente generalmente se apoya, ¿no? Bueno, pero la ley de presupuesto no me parece que sea un tema conflictivo, ¿no es cierto? Quiero preguntar a este Pancho, si me permitís. Sí, una dale, cosa dale. Y después vamos a repasar lo que hoy Pichetto, decía Pichetto. el jefe del bloque peronista. Pará, ¿querés escucharlo y después le preguntás? Sí, Dale. Vamos a escucharlo. Esto me lo enseñó Ale. Espera, ¿querés escucharlo? Me parece muy buena idea. Bueno, a ver, vamos a escuchar a Pichetto. Quiero transmitir mi preocupación sobre la política de tasas altísimas que lleva adelante el Banco Central, que se maneja como un iceberg totalmente autónomo de las políticas diseñadas desde el área económica. Y esto no cierra en la Argentina ni cierra en ningún lugar del mundo. Sostener estas tasas de interés que producen ganancias extraordinarias en dólares en la Argentina, de inversiones, de fondos de inversión que vienen al país, compran, ponen los dólares en LEVAP y después de 6 meses los sacan y tienen ganancias del 13, 14% o el 16% que no hay en ningún lugar del mundo. Está tomado también como una política para sostener un tipo de cambio que es, ministro, es bajo. Este tipo de cambio no le sirve a la producción argentina, no le sirve a las exportaciones argentinas, que es un dólar barato, que se sostiene con LEVAP al 30%. Vamos a votar el presupuesto. Lo vamos a votar porque creemos que es un instrumento necesario para el país para generar cierta dosis de confiabilidad. El gobierno tiene que explicar las medidas que lleva adelante. Yo le reconozco a usted una actitud de compromiso con el debate. No lo tienen otros. Creen que todos los temas tienen que ser tratados al estilo Durán-Barbesco. No hay que hablar porque la noticia puede ser mala. Señor ministro, le digo que gobernar en la Argentina no significa a veces dar buenas noticias. Bueno, ahí lo teníamos a Pichetto, ¿no? En el Senado, más allá de todos los furcios que está hubo para por ahí salir por los medio. barrios, te digo. Sí, pero bueno, Pero Dani, ahora era sí, tu pregunta. ahora Dale, sí. dale, La pregunta es, esto fue un tiro por elevación contra Sturzenegger, el presidente del Banco Central, porque se queja por las tasas que se pagan por la LEVAC. Pero además sabiendo que tiene aliados dentro del propio gobierno. Exactamente. ¿No? Que le quieren torcer la mano a Sturzenegger. Conociéndolo a Sturzenegger es difícil. O se va o no cambia, me parece. Y ahí tenés una inconsistencia que es cierta, que plantean muchos economistas, y es, si tenés una política monetaria tan restrictiva, ¿no tendrías que acompañarla con una política fiscal? ¿No existe la fórmula esta? Bueno, no lo sé. Yo no soy economista, no lo sé. La verdad es que es una experiencia académica interesante. No la tirés. Supuestamente, se te cae, supuestamente el gobierno piensa que con endeudamiento va a poder suplir esta brecha. Yo no sé si esto aguanta de este modo. Puede ser que sí. Viste que muchas veces en Argentina decimos, bueno, esto no aguanta y aguanta varios años. Vos, Rosendo, decís que Pichetto, por tener socios adentro... Para mí, a mí me parece, coincido con lo que dijo Francisco en este sentido, ¿viste? Así como hemos visto al gobierno operar sobre la interna del peronismo, creo que lo que está haciendo ahora Pichetto está operando sobre la interna del oficialismo. Claro. Porque este tema, la discusión de si las tasas son altas y no son altas, se está discutiendo hoy, ¿no es cierto? Y me parece que sobre todo desde jefatura de gabinete que viene la discusión con el Banco Central. Me parece que en base a esa información lo que ha hecho Pichetto es tratar de entrar en la interna del tiene que ver también por convencer a Macri, porque Sturzenegger en su momento, digamos, hasta ahora, logró convencer a Macri de esto, ¿no? Entonces es por el oído de Macri la pelea. Está bien, pero dentro del gobierno hay... La semana pasada dice una fuente que Macri comentó que Sturzenegger está solo, que no comparte estas tasas de interés tan altos para el LEVAC, ¿no? Bueno, por eso hay que ver cómo se resuelve esa pelea. Compartimos cómo será la vida con Lilita Carrió en los próximos 2 años, ¿no? De gobierno. Sí, cómo será la vida del gobierno interna. Digo, porque a veces... Que hoy también cumpleaños como debido. ¿Hoy cumpleaños de Lilita Carrió también? Sí, ¿El mismo día? ella y debido. El mismo día cumplían años. Ahora Macri no puede decir que se sorprende con Carrió, porque Carrió viene siguiendo un patrón que Macri lo viene viendo en los últimos años. Te voy a hacer lo mismo que dice Santoro. ¿Querés escuchar a Lilita Carrió? Y después lo vemos. Vamos a escuchar qué decía Lilita, ¿verdad?
¿No es a veces desproporcionado esos valores, aumento del 70% en algunos de los servicios? Sí. Ahora está solo dirigido a un sector. Está muy subvencionado, incluso en las zonas más ricas de la ciudad estaba muy subvencionado. Seguían pagando por los premios menos de 0. Así que eso se tenía que corregir, pero sí. Siempre tuve una diferencia con esto y creo que además se comunica muy mal. Porque no es de esa manera, hay que explicar qué sector, entonces se tranquiliza innecesariamente. Hay un problema de falta de explicación. Y la democracia es un sistema político que da razones, si no, no tiene sentido. Entonces, más allá de que tengas legitimidad, más allá de que tengas los votos, tenés que poder dar razones de lo que estás haciendo. Y yo ahí no encuentro razón, no, nadie me dio todas las razones. Entrevista que le dio nuestro colega de La Nación, ¿no? Jorge Liotti, sí. A Jorge Liotti. ¿Está fumando Muy la bien. nota? Estaba, es probable. Tenía un cigarrillo, cigarrillo, no sí, sé sí. si fumando. Sí, sí. ¿Vos decís que no debería sorprenderse Macri con esta librita No Carrió? debería sorprenderse con nada de lo que haga Carrió. Carrió creo que no habían terminado de festejar, se sentó en la mesa de Mirta Legrand y nombró a Angelici, uno de los hombres del riñón del presidente. Creo que esa fue por lo menos, digamos, la primera sorpresa para nosotros. De ahí en adelante me parece que no hay nada de lo que haga Carrió que lo vaya a sorprender. Le hizo vender todo al primo. Bueno, no nos olvidemos de eso. entre ¿no? otras cosas. Le hizo vender. Es más, Macri le dijo, pero no vas a hacer que no va a poder laburar porque es primo mío. Ahí quedó y después fue. No solo y dice vendió eso, todo. dice, va a ir preso. Va a ir preso. Dice, al presidente le creo, pero Calcaterra va a ir preso, dijo, textual. Pero son como una dupla, ¿no? Me parece, ¿no? El policía bueno y el policía malo. Después saca el me parece que 50% de los votos, después la semana pasada en el Congreso le salvó las papas en gran medida. Con la Corte hacen también un juego Con la similar, Corte ¿no? ella le pega a Lorenzetti y Particularmente. Macri se hace bueno, le sirve. No, Macri le dice no la puedo manejar. Claro. Pero en esa Vos sabés entrevista cómo fue es muy Lilita. duro con la alianza política entre el Cotino Siglia y Angelici en el Comité Capital del Radicalismo, ¿no? Y Ahí además está caliente. ella Se denunció juntaban, digo, iba a que ser se un juntaban eso, denunció al juez David Pico porque le redujo los impuestos sobre los bingos, que es el negocio que mantiene, en el cual es propietario 2 bingos en el interior del presidente de Boca, ¿no? Es interesante esto. Rosendo, ¿vos sospechás que está armado esto? Entre Macri y Lilita, digamos, que se entienden como, digamos, dos jugadores de fútbol que tienen a Paredes, o no, o que cada uno va por su lado y complementan. A ver, viste, en política a veces más importante que hacer cosas es aprovechar lo que hacen otros, ¿no? Qué bueno, a mí me parece, no, quizás sí, yo no creo que acá haya una combinación orquestada, que se sientan Macri y Carrió y dicen, bueno, mañana decimos esto, vos te enojás. No, yo creo que, ante todo, en Carrió hay una personalidad, y la clave más que su ideología está en su Siempre. personalidad. Esa es la lección número 1 de política de Rosendo. No, pero es Lo que que esa- define a los políticos es su personalidad. Por eso, como dijiste vos, esto, nadie se puede sorprender. Ahora, me parece que Macri ha aprendido a administrar este problema. Me parece que ha aprendido a administrarlo en este Le saca momento. provecho. Claro. Ahora, cuidado, ¿no? Siempre estar en un momento y guarda con las crisis por error de cálculo. Lo que Carrió tiene que tener cuidado es en algún momento no ir en un tema más allá de lo que Macri puede aceptar. Pero hasta ahora han demostrado... Pero, que por esto- ejemplo, ¿crees que lo de Calcaterra Macri lo acepta? Yo creo que, a ver, yo no estoy en los detalles, pero me parece que la venta de las empresas de Calcaterra fue antes. ¿Antes de qué? De que lo pidiera Carrió. Fue Me antes. parece que fue después. Bueno, No, pero en todo caso, si no lo pedía pedía Carrió, lo Disculpame, pedía Fernando. Cristina. Fue, No, puede ser, fue yo no antes sé. y tuvo que ver cuando Macri era jefe de gobierno. ¿No es cierto? Puede Es decir, ser, puede ser. media- No, Viste que en Argentina pasa todo tan Eso rápido. fue en que- el 2016. Sí. Pero es verdad que también una constructora vale por sus proyectos, ¿no? Entonces, si tenés el endeudamiento que se le dio al soterramiento del Sarmiento, y Exa valía más, ¿no? No sabemos el precio que vendió. O creo que sí, es 60 millones. Pero digo, eso está incluido en la operación, con lo cual por ahí convenía vender. Vendió porque es Iexia cierto. al grupo Midland. Y eso fue Después hay que este año. trabajar durante 4 años con Ahora, Carrió acá, yo ¿no? Sí, no necesariamente yo creo que eso sí. Para mí esa venta tiene que ver con una realidad política. Claro, eso es una cierto, vulnerabilidad porque que el Macri se hizo presidente tenía que presidente. resolverla. Claro, no porque Carrió le dijo Viste, que tenía que tenía- resolver ese Está tema. tan me caliente que parece. está para una- seguir hablando de todo. Hay una incorporación clave en la relación Dale, con esto Macri-Carrió, vamos cerrando. que es Fernando Sánchez.
en la jefatura de gabinete, que es el que hace de nexo con Mario Quintana. Lo sacó de la lista. Claro. ¿Se acuerdan que lo tenía en la lista? Ahí lo metió. Entró. Después les voy a contar, ahora vamos a ir a algunas de las recomendaciones, pero después les voy a contar una mala noticia que puede llegar a tener el gobierno el día viernes. Antes de cerrar el año, el gobierno puede llegar a tener una mala noticia, ¿sí? Que puede venir de la Justicia Federal de San Martín, de un tema que adelantamos acá, en Animales Sueltos. Pero vamos a la primera recomendación de Charlie. Bueno, les cuento entonces, antes del viernes es probable que la jueza federal de San Martín, la doctora Forms, dé cauce a la cautelar que presentaron los vecinos de Hurlingham, del Palomar y de otros barrios para tratar de impedir el trabajo comercial de una de las empresas de low cost en la base militar del Palomar. ¿Se acuerdan que acá lo adelantamos? Flybondi. Los vecinos Flybondi. ¿Se acuerdan que hoy se habilitó al Palomar como dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos, ¿no? Los vecinos, porque no había habido un estudio de impacto ambiental, presentaron una cautelar para impedir que esto empiece a pasar, pero sumaron otra cosa ahora, que también es muy sensible. La base militar del Palomar está bajo protección de la ley de la memoria, la ley 26691. Y dicen que si empieza por obras que se están haciendo en forma ilegal para reacondicionar esto que tendría que ser ahora algo con salida comercial, podrían perderse pruebas de la causa de los vuelos de la muerte, que lleva Rafecas. Con lo cual, hay otro tema más ahora que podría decidir a la jueza federal de San Martín, a la doctora Forms, a tratar favorablemente, aceptar la cautelar y que todo se frene. Sería una muy mala noticia para el gobierno que obviamente quiere que estas empresas empiecen a operar. Te agrego algo, el intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, se queja del ruido también. O sea que hay... O sea, hay confluencia política y judicial de los vecinos. Por eso Mario Eugenia Vidal le sospecha que dice quiere negociar más recursos por esto. Ajá. O sea que hay un trasfondo político también en esa causa. Bien. Bueno, y acá en el equipo del preceptor, el que pasa lista, el celador es Tato Yang, que anda pasando lista, quién va y quién no va. Cristina, increíblemente hoy faltó de vuelta una comisión del Senado, la semana que viene, la semana pasada también, pero finalmente vuelve mañana y va a participar de la se decía que iba a ir la otra vez y se decía mañana dicen que va, que tiene un discursito armado, que va no en papel porque ella no lee, pero que tiene un discurso y que se va a hacer oír con su super bloque de 8 senadores, va a estar allí presente, así que mañana todo indica que finalmente empieza a trabajar. Después de los 2 primeros faltazos. Después de los 2 primeros faltazos. Que fue a comisión en realidad los faltazos, ¿no? Pero igual, tiene que ir. Sí, bueno. Escúchame, la eligieron como senadora para que represente a millones de bonaerenses y que esté ahí. Hoy se pensaba que estaba en el no ha hecho Patria, nada. sí estuvo en el Patria, tuvo una reunión de... ¿Dónde? Una reunión pero no la de eligieron bloque presidenta del Instituto Patria, la eligieron senadora. Está bien, ella lo que quiere mostrar de alguna manera es que no en el Senado, pero que estaba trabajando en el Patria y que hubo una especie de reunión de bloque, ¿no? Es que se pensaron que iba a ir precisamente porque puso esta foto. Claro, esa ¿no? fue la foto, digamos, trabajando con el resto de los senadores dijeron, bueno, van a ir todos. No. Bueno, fueron todos menos ella. Todavía no trabaja, mañana empieza. Bueno, dicen, Dani, está. vos tenés algo del pacto, espera. ¿Hay alguna recomendación más? Y después vamos con esta información. Bueno, a ver, nos van quedando los 2 minutos finales. Dani tiene una información sobre el pacto. El pacto con Irán en esa causa, el juez Bonadío hoy cerró la instrucción para que se vaya a juicio oral lo más pronto posible con Cristina Kirchner con un procedimiento confirmado. Lo que espera ahora es que opine el fiscal, que opinen las partes y, ojo, que habilitó, está tan apurado que habilitó la feria judicial de enero para que se resuelvan estos trámites. Bueno, él hizo... porque hay presos también. Hay presos por un lado, Ronnie, pero ojo que en el caso de la tragedia de 11, él siempre quiere las causas complejas como esta y con una resonancia política muy grande, quiere resolverlas rápidas y mandarlo a juicio oral, ¿no? Pero quedaría una segunda parte... Y queda todavía la posibilidad que las partes, más allá del éxito que tengan o no, puedan presentar un recurso de casación contra la resolución de la Cámara pidiendo Federal. Esto. Y va a haber más. Mañana vamos a contar otros personajes que van a entrar en la segunda parte del pacto con Irán. ¿Lo vas a 2. contar mañana? Te lo guardás para cuando venga Ale. Porque, exactamente. Te lo guardás para cuando venga Ale. Y me parece muy bien. Además, porque además se nos está terminando el tiempo. Manuel, antes de cerrar y agradecerte que hayas venido, cuando estaba Fein enroscada en toda esta investigación y pensaron que iba a terminar de la manera que está terminando esto, digamos, con ya procedimientos firmes, con autores identificados. Muy buena tu pregunta porque la verdad que en aquel momento era difícil. O habían perdido la esperanza. Era junio 2015 y había
era otro el panorama político. Siempre me acuerdo que cuando nosotros entramos en junio, el presidente Macri tenía el 18% de intención de votos y el otro candidato, Scioli, tenía el 36%. Así que imagínate que las posibilidades de dar vuelta a eso se nos presentaba como difícil, más que Fey nos recibió diciendo que tenía el 80% de la causa terminada, así que ya la estaban por cerrar como por suicidio. Así que para nosotros el día de hoy, por eso te decía, es un día muy especial porque realmente se dieron vuelta las cosas, ¿no? Antes de irnos a una pausa, ya estamos yendo al corte. Rosendo, ¿termina bien o termina mal el gobierno? Bien. ¿Bien? Yo te diría que sí, yo creo que por supuesto depende, si vos mirás 2 años atrás, el gobierno ganó la elección, la economía más allá de las incertidumbres del futuro está funcionando y termina el año logrando en el Congreso, en un Congreso que no tiene mayoría, aprobar reformas importantes. Que hay vulnerabilidades, que hay imponderables, todo esto es así, pero el gobierno me parece que lo termina bien. Muy bien. Bueno, hacemos una pausa, ya venimos. Por ahí vamos cerrando. Agradeciéndole a Pancho Olivera, gracias que nos visitó, a Manuel, gracias, Romero Victorica, Rosendo, como siempre. No, gracias por invitarme, Fernando. Está de vacaciones, mini vacaciones Macri, ¿no? En sí, en Villa Langostura. Hasta el 2 de enero. Hubo un episodio con la inseguridad en Olivo, no estaba Macri ahí, pero digo, ahora hay que cuidarlo, hay que cuidarlo afuera, a todos los lugares donde va el presidente, la custodia presidencial. Mañana vuelve Alefantino, obviamente, como corresponde, y todo lo que se guardaron, que no quisieron contar, se lo cuentan. Ya sé, Romy, vos te guardaste todo, vos también, Tato. Sí. Mañana lo tenemos entonces. Grande, Ale, nos volvemos a encontrar mañana, en donde obviamente va a estar Alefantino al frente y todo el equipo trayendo la información y con invitados, como siempre, animales sueltos.